Presenta Rafa Jiménez. Cualquiera que sea mínimamente aficionado a la historia ha escuchado hablar del Imperio Otomano, que trajo por la calle de la amargura a las monarquías occidentales durante siglos, que llegó a estar a las puertas de Viena en el siglo XVII y que tuvo presencia en suelo europeo hasta prácticamente el siglo XX. Si nos trasladamos al momento actual, vemos en Ankara un sistema presidencialista con cada vez menos peso del Parlamento y el segundo ejército más grande de la OTAN, además de una aspiración de reverdecer viejos laureles. De ello hablamos ya con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de algo que viene a llamarse neootomanismo. Parece que se consolida como una corriente política dominante en Turquía en los últimos tiempos. ¿Cómo definimos esa ideología y sus fundamentos? Vamos a ver, desde el ascenso al poder de Erdogan, del partido Erdogan, el AKP, desde hace cerca ya de un cuarto de siglo, él al principio no era el presidente, ni siquiera estaba en el gobierno por unas cuestiones judiciales que tenía con el anterior régimen, que era un régimen en el cual, digamos, el ejército pro-occidentales tenía bastante peso. Ha tenido la inteligencia política en ese cuarto de siglo transformar lo que era un poder en manos de un primer ministro y en el cual la presidencia era una figura decorativa, hacerlo un régimen presidencialista y al mismo tiempo recoger todos esos laureles culturales del Imperio Otomano. Es decir, la figura del Imperio Otomano tiene un peso muy específico en lo que es la Turquía actual. Claro, todo surge a partir de unos planteamientos estratégicos de política primero interna, pero eso se traduce al final en un intento de llevar a cabo una política exterior para Turquía coherente con ese espíritu. ¿Cuáles serían, Jesús, los objetivos, las áreas geográficas de interés de una Turquía que no se conforma con ser un actor regional, sino que se dice heredera de ese Imperio Otomano y, por tanto, amplía su esfera de influencia, por lo menos la pretendida? Sí, son dos principalmente. En primer lugar, todos aquellos territorios geográficos que formaron parte del Imperio Otomano, quiere tener Turquía o la República de Turquía, como se la conoce desde hace un par de años de manera oficial, en términos internacionales. Se trataría del este de Europa, tener influencia. Sabemos que hay poblaciones de origen túrquico en países del este de Europa, Bulgaria, por ejemplo, hay una gran población túrquica, también en Ucrania, y también todos aquellos territorios del norte de África que fueron, digamos, sultanatos semi-independientes que rendían pleitesía, en los cuales entran bastantes países del Magreb. Eso explica por qué Turquía ha tenido bastante influencia y presencia en ellos. Recordemos el caso de Libia, aunque Libia desde principios del siglo XX fue una colonia italiana, pero digamos que esos antiguos territorios del Imperio Otomano es una de las bazas geográficas estratégicas de Turquía. La otra segunda gran es el territorio originario de los pueblos túrquicos, que es Asia Central. Sabemos que hay una asociación de estados túrquicos que cubren todos aquellos países que tienen una lengua de origen túrquico. Realmente son variantes del turco. En Turquía se habla un turco, pero, por ejemplo, en Uzbekistán y en Turkmenistán se hablan lenguas de raíz túrquica que, a grosso modo, se pueden entender uno que hable las respectivas lenguas. Curiosamente, esta asociación está muy activa también, es de tipo pacífico, aunque por otra parte Turquía, respecto a los términos geográficos que hablábamos del Imperio Otomano, sí ha tenido presencia de ayuda militar estos últimos años, como sabemos, en escenarios como por ejemplo la guerra en Siria o la guerra en Libia. También, en este caso es mucho más cercano, Jesús,
pero me llama la atención la relación establecida con Azerbaiyán, en detrimento, en este caso, de un pequeño país como Armenia, que se está llevando la peor parte, que al final vuelve a producirse una sintonía entre dos países con una raíz túrquica, ¿no? Aliyev y Azerbaiyán, Erdogan y Turquía, intentando pues el corredor de Zangezur para trasladar petróleo, intentando al final hacer comunidad turca. Sí, pero con algunos matices importantes, los siguientes. Turquía, la República de Turquía, con sus casi 90 millones de habitantes, tiene bolsas importantes de ciudadanos que no son musulmanes sunís, pero es un país mayoritariamente suní. En cambio, la República de Azerbaiyán es un país chií, pero laico. No tiene ningún tipo de relación con la República Islámica de Irán. De hecho, son enemigos geopolíticos. Hasta el extremo, y ahí está interesante, a diferencia de lo que ha dicho en los últimos días el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, en contra de las operaciones militares de Israel en Irán y ese apoyo no tan velado que ha hecho a Irán por parte de él, a diferencia de eso, como digo, la República de Azerbaiyán es pro-israelí. Israel es uno de los grandes aliados militares de ellos, aparte que gran parte de lo que es la energía que recibe Israel la recibe vía originaria de Azerbaiyán, y esto es muy interesante porque la República de Armenia hasta no hace mucho, ahora actualmente con el presidente Pashinyan no es así tanto, pero ha sido tradicionalmente un aliado de la República Islámica de Irán. Puede llamar la atención que un país mayoritariamente cristiano lo sea partidario de Irán, pero ya digo que en los últimos tiempos con el presidente Pashinyan, que se ha volcado más hacia Estados Unidos, no es así. Me gustaría también que nos hablaras sobre las posibles fricciones que puede tener esta estrategia con, por ejemplo, otros países europeos o la Unión, cuando ha optado o cuando optan por una vocación expansionista, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental, explorando recursos en aguas disputadas, en algo que viene a lo que digo, a tener fricciones con colectivos con los que, en principio, bueno, pues tendría que llevarse bien, al menos en lo geopolítico, ¿no? Sí, ahí quizás sea el gran talón de Aquiles que tiene el expansionismo, que le ha estado saliendo muy bien a Turquía. Expansionismo en dos frentes, ya digo, en el frente de tener influencia geopolítica en el mundo, que lo ha tenido mucho durante este cuarto de siglo, y, como digo yo, ayudar militarmente en varias guerras, y a los sectores a los cuales ha ayudado han salido bastante bien parados. Pero este caso del expansionismo en el Mediterráneo Oriental tiene un problema que volvemos a juntar el problema de Israel. Tenemos a Grecia, que a diferencia de hace unos 30 años, que hubo una época que se llevaba bastante bien con Turquía, en los años 90, estaba muy cercana, incluso se propusieron mutuamente para el Nobel de la Paz cuando aquellos terremotos tuvieron a finales de los años 90 entre Estambul y la zona del Mar de Mármara y Atenas. Independiente de ello, se han vuelto a enemistar. Grecia, uno de los países que salió del Imperio Otomano en el siglo XIX, y Grecia es un gran aliado de Israel. Entonces ahí volvemos a tener un problema que yo veo que se incrementará porque esas palabras, por ejemplo, que ha dicho, vuelvo a ellas, el presidente Erdogan, de equiparar a Hitler al primer ministro israelí, a Netanyahu, no sienta nada bien. Todos sabemos que en el mundo israelí y judío no sientan bien equiparar al nazismo por todo lo que tiene que ver con la Shoah, por todo el exterminio. Entonces son palabras bastante fuertes y que creo que pueden traer una cola en el futuro, más fricciones. No sé, siendo un éxito hasta ahora, yo creo, ¿no? Pues también nos lo has explicado, la influencia incluso en conflictos que han caído de su parte, pero si
toda esta arquitectura de política exterior para un país que se siente heredero de un imperio tan global o tan importante como el otomano, si esto es sostenible, si pisará demasiados callos, si esa profundidad estratégica con la que viene intentando articular mayor presencia en el mundo. Sabemos que es un país grande, que es un país importante, que tiene un ejército tremendo, pero esto al final, en algún momento vas a chocar de forma relevante. ¿Cuál sería tu apuesta, Jesús, a futuro sobre esta tendencia geopolítica? ¿Va a seguir ampliándose la influencia de Turquía? ¿Llegará a un techo? ¿Cómo lo ves? Buena cuestión. Hasta ahora, como he dicho, le han salido muy bien las cosas a Turquía. Viene la influencia política, viene la influencia militar. Sigue creciendo mucho, pero como bien has dicho también ha pisado callos. Un callo importante es el tema Israel. Israel lo tiene enfrente. Es su talón de Aquiles, el gran talón de Aquiles para lo que puede ser la apuesta de Turquía. Y no olvidemos el caso de la cercanía que tiene Israel con el actual gobierno de Estados Unidos y la manera de ser muy ciclotímica que es propia del presidente Donald John Trump. Entonces, quizás ahí está el talón de Aquiles, como bien digo. Si ese talón de Aquiles se vuelve contra Turquía y sería capaz de destruir toda esa buena arquitectura que ha construido durante años, creo que el presidente Erdogan estaría mucho mejor callado y no intentando enemistarse con Israel, porque ahí realmente es donde veo el quid de la cuestión, que puede volvérsela en contra. Pero por todo lo demás, es un país que está haciendo bien, ha hecho bien las cosas los 25 años pasados, pese a sus crisis económicas, pese a los problemas que ha tenido de la inflación respecto a la economía, que muchas veces la lira ha perdido mucho el valor, pero pese a todo, como digo, esa gran influencia tanto en Asia Central como en otras órbitas en la misma África, realmente le ha dado muchos réditos a Turquía, pero insisto, si hay algún problema puede venir de ese enfrentamiento que está teniendo con Israel y que, digamos, un problema a medio plazo, en pocos años, podría salir de ahí, porque ya he dicho, se ha significado mucho en el tema de Irán y en el tema de Gaza. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Un placer.